Es bueno estar de regreso y cómo Dios orquestea y cómo se usó el devocional de ofrenda para lo que se va a predicar el día de hoy. Salmos 23, donde todo el mundo yo creo que lo ha escuchado o es familiar para ustedes. En algún contexto u otro lo han leído, por lo menos los primeros versículos. Estamos muy familiarizados. Es uno de los salmos favoritos en mi corazón. Es corto, solamente son 6 versículos. Y tenemos a David hablando de este salmos, pero un salmos que debemos de tener en cuenta es que este pasaje que leímos fue Salmos 22. Y Salmos 22 tiene que ver mucho con Salmos 23. No puedes tener la bendición que Dios está hablando en Salmos 23 sin primeramente el dolor, angustia, sufrimiento y últimamente el sacrificio que tenemos en Salmos 22. Así que he escogido este pasaje para el día de hoy. Y hay un pasaje grande, son 31 versículos, pero creo que es esencial para entender por qué David está hablando y las bendiciones que está hablando David en Salmos 23, porque sabe lo que ha pasado en Salmos 22. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, de amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Wow. Tan corto, tan poderoso. Y este salmo es tan rico en teología. Si lo leerías, sería como un poema. Me gusta tanto este salmo tan reconfortante, pero a veces nos falta entender las riquezas de este salmo. El primer versículo, y he mencionado que nada de esto, de estas bendiciones que está hablando David, pueden estar sin las angustias de Salmos 22. Ahora, Salmos 22 es un salmo acerca del sacrificio. De hecho, es una de las pocas citas de Jesucristo cuando Jesucristo está en la cruz. Jesucristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las cosas últimas que Jesucristo habló cuando estuvo en la cruz. Así que, versículo número 1, muy simple, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Probablemente no sabrás el resto del salmo, pero te acuerdas de esta parte, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando lo leemos en inglés tenemos mi Señor es mi pastor, Señor. Si tienes una versión King James, la palabra Señor está en capital. No es nada más la letra
S, sino todas las palabras están en capital. Y cuando está todas las mayúsculas en la palabra, no sé en otras versiones, esta palabra Señor se refiere a la palabra hebrea Jehová, Yahvé, como quieras pronunciarle. Básicamente está diciendo Yahvé, Jehová, es mi pastor. Y este término es un término de pacto. Cuando el término Señor se usa de esta manera, es usada por el pueblo de Dios para referirse a su Dios. Así que cuando escuches en el Antiguo Testamento, como tenemos que van a guerra contra los filisteos y otras gentes, babilonios, etcétera, asirios, no se refieren a Dios como Jehová, como el Dios de Israel. No lo usan de la misma manera, la palabra usan más genérico la palabra Dios. Pero aquí Dios está diciendo Jehová, un término de pacto. Jehová es mi pastor. Recuerdo y estoy seguro que ustedes han visto en los medios sociales, hay una ilustración famosa donde se tiene el Salmo, donde está dividido y donde se está desglosando cada definición de la palabra. Y la primera palabra usada es el Jehová es mi pastor, una relación. Pero para mí, al decir relación, inclusive se me hace un poco débil. Porque cuando vas al trabajo tienes relación con tus colegas. Algunos ni siquiera puedo llamarlos así, solamente trabajamos juntos. Pero cuando hablamos de un término de pacto, es algo que está muy íntimamente relacionado, está la sangre de por medio. Uno de los pactos que estamos tan familiarizados es el pacto del matrimonio. Cuando nos casamos, no solamente es una relación. Bueno, tengo una relación con mi esposa. Bueno, es mi esposa. Hay algo mucho más profundo. Es mía y yo de ella. Y a ojos de Dios somos uno. Hay una unidad que no tienes en otras relaciones. Sí, somos muy cercanos con familiares, con amigos, pero no va a ser nunca como en un pacto del matrimonio. Y aquí David está hablando, Jehová es mi pastor. Es un término de pacto. Así que leemos esto y parecía tan fácil, pero hay tanta profundidad. Y Dios sabía de este pacto porque estaba en pacto con él. Si vas a segunda de Samuel, que no voy a leer todo, tenemos el pacto levítico. Tenemos entonces varios pactos, empezando con el pacto de Adán, Abraham, Noé. Tenemos el término mosaico. Y en todos estos pactos llegamos a David. En segunda de Samuel tenemos el pacto levítico, davídico. Y tenía el pacto con Dios. Y en este caso David está posicionado como un tipo de Cristo. Cristo como el cumplimiento. David como una sombra y se está poniendo en este lugar. Cristo mismo es el verdadero pastor. Vamos a ir Juan 10:10 en el versículo que lo has leído.
en el Evangelio de Juan. Y este es Jesucristo hablando. Y está hablando Jesucristo siendo el buen pastor. El ladrón no viene para matar y destruir. He venido para que tengas vida y para que la tengas abundantemente. Yo soy el buen pastor y el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y este abre el portero y las ovejas oyen su voz y las ovejas llaman por su nombre y las saca. Mas el extraño no seguirán sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y esto es lo que se leyó anteriormente con nuestro pastor Jesucristo, dando su vida por las ovejas. Ahora, David hubo sido pastor y sabía lo que se requería para ser pastor. Y esto lo hizo de niño. Hubo rescatado por las ovejas al defender sus ovejas de leones. Entonces vamos a 1 Samuel 17 y voy a leer el versículo 33. Ahora este versículo y está hablando entonces David en este versículo para decirnos que antes de enfrentar a Goliat, los israelitas están peleando a los filisteos y no se sienten tan bien. En particular hay este soldado de los filisteos que causó gran temor. Empezando con el versículo 33 de 1 Samuel 17. Dijo Saúl a David. Ya ves que Saúl da recompensa por quien luche contra este soldado. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios, el Dios viviente. Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Saúl le dice a David, ve y Jehová esté contigo. Y dice David, esto lo voy a arreglar. Esta persona no es nada. Lo desprecian. ¿Por qué David tenía esta seguridad? La tenía porque sabía de Dios es mi pastor. Yo he cuidado ovejas y yo sé lo que se requiere. He tenido leones y tomando mi oveja he matado a este león. Lo mismo con el oso. Y cuando leo este pasaje, puedo decir, bueno, a ver, dice aquí que tomó una oveja y David la tomó de la boca del león. Tengo un perro. No sé
¿Cuántas veces le has dado un hueso a un perro y trata de quitárselo? Exactamente. No, no es fácil. Alguien va a salir herido. Y no digo esto para ser chistoso, pero quiero para que lo veas como, como David ya tuvo experiencia al rescatar a esta oveja. El pasaje en Juan 10, Jesucristo dice, cuando la oveja y cuando el lobo viene y lleva estas ovejas, pero cuando eres el pastor y son tus ovejas, no dices, bueno, vamos a tener que poner en nuestra contabilidad, hemos perdido a una oveja. No, fue por ella porque era suya. Y si vas a llevártela, tendrás que pasar sobre mí. Y esto es un pacto. Este es el pacto que David sabía. Si yo soy de él, y Dios va a estar a cargo y Dios va a cuidar y no va a dejar que nada pase. Sí, cuando David va en contra de Goliat, es interesante, dice, entonces dice, David tomó de ahí una piedra y la tiró con la onda. Así que imagínate dos ejércitos. Tienes Goliat enfrente de ti. Sé que era muy alto, un gigante. Tienes un joven en la batalla y dice, se acercó al filisteo. Y no fue algo cobarde, sino que fue delante de él. Cuando el filisteo ve a David, ve su juventud y lo tuvo en poco porque era muchacho. Y dice David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y le dice a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, tratando de temerle. Después David le dice al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Este día te entregará Dios en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Así que tenemos a este muchacho y le está diciendo, esto es lo que voy a hacer. Y le dice, sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. El filisteo se levantó. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Así que David viene a él, Goliat, y en vez de hacer algo cobarde, viene a él. Y sabemos qué pasa. Levanta y la piedra clavada en la frente. Y el fin de la historia, tomando la espada de él, lo acabó de matar. David conocía a su Dios. Cuando dice David, el Jehová es mi Señor, es mi pastor, sabe exactamente de qué está hablando. Sabía lo que era ser pastor.
sabía la responsabilidad y riesgo, sabía íntimamente lo que es ser pastor y lo que se requiere. Y lo hizo. Versículos 1 y 2. Entonces es el versículo. Espero que cuando leas entonces este versículo, entendamos el Dios que servimos. Cinco veces en 2 versículos se refiere a Dios, Él. En estos versículos vemos la teocentridad de la teología de David, enfocado en Dios. Dios hace esto porque sabe David que es incapaz de sobrevivir. Sabía que no hay paz sin Dios. Restaura mi alma, confortará mi alma. Versículo 3. Vamos a Mateo capítulo 11. Jesucristo una vez más hablando. Mateo 11, versículo 28 y 29. Venid a mí, cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo y aprended de mí, y encontrarás descanso en tu alma. Hablando el alma, descanso al alma. Hay una diferencia. Tenemos un día difícil de trabajo, estás cansado, llegas a casa, tienes tu cena, descansas y estás restaurado para ir una vez más. Sin embargo, para aquellos que trabajamos un tipo de trabajo diferente, un trabajo que requiere, vamos a ver, hablar del estrés mental, es un poco diferente. A veces toman 2, 3 días. Jesucristo está hablando, dando un descanso al alma, un descanso a la mente, donde hay una verdadera paz. Ya no hay que te lleve al estrés, porque hay una confianza en Dios, porque cualquier cosa en necesidad, Dios la toma. Y después de esto habla de las sendas de justicia. Y hablábamos en nuestro estudio bíblico. Uno de los temas de este libro es la justicia de Dios. Me guiará por sendas de justicia. Y este versículo, en esta doctrina de la justificación y la santificación. Salmos 22 habla del sacrificio, donde Jesucristo es la Pascua. Por Él, por el trabajo de Jesucristo en la cruz, es que obtenemos nuestra justicia. No es nuestra justicia, ¿verdad? Es la justicia de Dios. Y es su Espíritu que nos guía a esto. Y una vez que somos justificados, tenemos entonces el trabajo de santificación, donde hemos repetido muchas veces, porque es difícil entender, reconciliar, si he sido justificado en Cristo y tengo la justicia de Dios en Cristo, ¿por qué sigo cayendo? ¿Por qué sigo cometiendo pecado? ¿Por qué sigo pensando estos pensamientos? Un trabajo de santificación, y estamos encapsulando estos temas. Y dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él hace esta guianza no por nosotros, pero
para glorificarse a sí mismo por amor de su nombre. Como el decir de la Reforma, solamente fe, solamente gloria a Dios. Y David conoce y sabe de esto. Ahora, estos son los primeros 3 versículos y empezamos a ver un cambio en el Salmos. Cambia el sentido. Recuerdo haber predicado en Salmos 19, es lo mismo. David está hablando, escribiendo, y en medio, hay un cambio, yendo a otra dirección, y pareciera algo así. Está hablando de las bendiciones, y ahora hay un cambio. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora el pastor está hablando de protección. Y notamos que una de las cosas de Jehová es mi pastor, nota que no dice Jehová es nuestro pastor. David lo hace personal. No sé de ti, pero es mi pastor. No dice Jehová es nuestro pastor, el pastor de Israel. Es mi pastor. Hay una intimidad. Y tenemos que asegurarnos en la cuestión de que tenemos que asegurarnos de nuestro estado espiritual lo mismo. Entonces, ahora tenemos un valle de sombra y ahora siguen los enemigos, te siguen cuidadosamente y David no puede hacer nada. Pero dice David, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Misma cosa, recuerdo en Facebook ver una imagen donde dice el mismo versículo acerca del ungimiento. Y este tema no está hablando ya de una oveja cuando habla del ungimiento de mi cabeza. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No vas a encontrar la idea de una oveja aquí. Estamos hablando aquí ahora de un pasaje que espero que estés familiarizado. Antes de la crucifixión de Cristo, es invitado para que celebren la cena. Y llega esta mujer con aceite y unge los pies, lava los pies. Y este perfume impregna todo el cuarto. Y alguien dice, qué desperdicio, pudimos haber vendido esto, etcétera. ¿Y qué dice Jesucristo? He entrado y nadie hizo esto. Y esta mujer se ha parado a hacer esto. Es la misma imagen que tenemos aquí. Tenemos Dios teniendo un banquete y somos los invitados. Y está haciendo esto por nosotros y dice, prepara la mesa delante de mí en la presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. En la presencia de mis angustiadores. Y es lo que vivimos hoy. Y está hablando del día de hoy. Cuando estemos en el cielo no habrá enemigos. Está hablando el día de hoy. Mientras estamos en el mundo, tú tienes esto. Debes de tener este confort, esta paz. Debes de conocer tu Dios y de lo que es capaz de hacer por ti en este mundo. Si va a haber problema, será en esta vida.
Es el valle de sombra de muerte. En el miedo más fuerte, en la muerte, tú estarás conmigo. Algunos pasajes de Job hablan también de esto. Y sabemos de los dolores de Job. Habla de las valles de sombras y usa este mismo término, valle de sombras, y está hablando en la tierra, está hablando de esta cueva. Y estamos en la tierra y Jesucristo muriendo por nuestros pecados, sepultado, y está hablando de esto, hablando también de la resurrección. Y dice aquí, en el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Estaré bien. No está preocupado. David no tiene miedo porque Dios está con él. Y así que se puede relacionar a él. Y era una cosa tangible. Porque recuerda cuando era joven y era pastor. Y cuando tenía su vara para proteger sus ovejas de otros animales. Para él era confortante saber que Dios estaba en esos mismos términos. Es impresionante cómo David está comparándose así y usando estos términos de pastor, ovejas, para referirnos a esa relación. Así que cuando David presenta a Saúl y le dice, yo haré esto, dice, tu siervo, siempre viéndose como pastor y siempre viéndose como siervo, siempre esa servidumbre en él. Finalmente, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dos palabras aquí. Dice ciertamente, para que no hay duda, por eso lo llamamos fe. Es el tema de nuestro tema, teniendo fe. Y esta es la fe, ciertamente, de lo que tiene. Y es siempre enfocado, David siempre enfocado con la eternidad, con su mente en la eternidad. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y cuando dice el bien, está hablando la concordancia y es la palabra tou. Y significa, habla de bienaventuranza, belleza, lo mejor, favor, agradecimiento, placentero, precioso, prosperidad, riqueza. Ciertamente el bien me seguirán todos los días de mi vida. Esa misma palabra para el bien es usada repetidamente en Génesis 1, donde Dios dice, hablando de la creación, una y otra vez, y era bueno, dice Dios. El siguiente día Dios hizo esto y lo otro y lo vio que era bueno. Lo bueno que está hablando aquí es lo que Dios da para dar su punto de vista a su creación. No es nuestro bien cuando decimos, oh, sería bueno tener esto y lo otro. No. Si lo quieres tú, tal vez no sea bueno. Pero ciertamente Dios nos da lo que nos necesita, lo que necesitamos. Y es bueno para ti.
Si lo ves o no te das cuenta, ciertamente es bien. Así que cuando dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, de eso está hablando. Misericordia, la palabra, pudiéramos hacer una serie de esta. La concordancia dice, cuando hacemos este estudio, hablamos de misericordia mucho y es una palabra de pacto. En algunos pasajes en el Antiguo Testamento se le refiere como un amor, otro como misericordia y en otras ambas. Pero la palabra que tiene un profundo significado es porque tiene que ver con una amabilidad, fidelidad. En otras palabras, no va a fallar, amor. Si ves la palabra agape en el Nuevo Testamento, pudiera ser un sinónimo a esta palabra, misericordia. Ciertamente este aspecto de Dios es uno de las muchas características de Dios. Fidelidad, misericordia, amor, justicia, santidad. Salmos 1 también se relaciona. No voy a hablar de todo el Salmos, pero espero que lo veas. Gracias a Dios por su bienaventuranza y sus misericordias son para siempre. Daré gracias al Señor por sus misericordias. Y continúa el Salmos por sus misericordias por siempre. Y esa palabra misericordia es la misma. Cada versículo ve esa misericordia. Y entonces termina con, y en la casa de Jehová moraré por todos los días. Con una idea postmilenial de lo que hará. Sabe lo que tiene el hoy y el ahora. Y descansa porque sabe que en el término largo habrá victoria, sin importar lo que pase. Y este es el enfoque de David, enfocado en Dios y en la eternidad, y no en las cosas temporales. No es perfecto, pero confiando en Dios. Y este salmo, en, cuando vemos en Tulip, en la perseverancia de los santos, estudiamos este mismo salmos, la benevolencia de Dios, la providencia de Dios, vemos la perseverancia de Dios por parte de Dios, que habrá dolores de cabeza en el valle de sombras. Entiende que va a haber problemas. Y claro que David tuvo problemas. Terminó cometiendo adulterio. Perdió uno de sus hijos violando a una de sus hijas. Un dolor de cabeza, pero con todo y sus problemas, con todas las fallas de la vida de David, Dios se refiere a él como un hombre después delante de su corazón. Dios está diciendo, David,
un mentiroso, adúltero, asesino, es un hombre conforme a mi corazón. La buena cosa de esto es que David sabía esto. Aunque fueran tantas fallas, y es lo que predicaremos, donde David clama a Dios por perdón y vemos la fe que tiene por lo que pide, y Dios da eso. David, lleno de fe, no tenía duda, sabía cuál era su pastor. Oro que de aquí en adelante cuando leamos estos salmos y pienses en ellos, medites de una diferente manera en vez de nada más decir, oh, qué bonito texto. Espero que sea una bendición porque ha sido una bendición